me gustaría decirle a las personas que no utilicen el tema trauma de una manera despectiva. O sea, eso no está bien. No está bien cuando le decimos a una persona, es que ahí viene el traumado, ¿sí? Uy, no le digan nada porque está traumado, está... Hay No, síntomas que se van a desarrollar en las personas físicamente y que no hay nada. O sea, los médicos no encuentran una explicación, una razón. Pareciera que son cosas inexplicables que pueden hubieron ser. momentos en donde yo soñaba que estaba temblando y me despertaba el sonido en mi sueño de la alerta sísmica. El trauma Entonces, sí puede tener un beneficio a nuestra vida. El primero que podemos señalar ahorita nos vuelve más empáticos con otras personas. debido al aumento de los conflictos armados, debido al aumento de terrorismo, pobreza extrema, situaciones complejas con el medio ambiente y la naturaleza, en nuestra psique se ha ido instaurando el trauma y algunos sucesos de estrés postraumático. Y esto se ha vuelto muy complejo en la vida del ser humano. Y hoy vamos a estar abordando justamente esos puntos y para eso me acompaña mi carnal. Carnal, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, carnal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, también gracias. Con gusto de saludarte. Y pues bueno, tocando un tema interesante que tiene que ver con el trauma, lo que pasa en nosotros y cómo superarlo. Fíjate que sí, es un tema por demás interesante. Yo estudié una maestría en terapia corporal y ahí se toca mucho todo esto que tiene que ver con el famoso trauma, ¿verdad? Y luego los síntomas que se van a presentar con el estrés postraumático. Algo bien interesante, hay síntomas que se van a desarrollar en las personas físicamente y que no hay nada. O sea, los médicos no encuentran una explicación, una razón. Pareciera que son cosas inexplicables que pueden ser a nivel digestivo, pueden ser a nivel muscular, como dolores, tensión excesiva. A nivel de la mente o de la psique, pudiera haber episodios de angustia, prisa, violencia, responder muy fácil a temas de injusticia. Todo esto se puede ir viendo ante esta problemática actual que, como tú lo dijiste, cada vez es más frecuente. Y lo peor, la gente no sabe qué hacer porque médicamente pareciera que no hay nada para esta condición. Sin embargo, podemos decir, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la homeopatía, sí hay muchas cosas que hacer y bueno, pues es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Completamente. Vamos a estarlo platicando, vamos a estarlo abordando, porque como comentamos hace un momento, va en aumento esto. Y el tema de las cuestiones de violencia, el tema de las cuestiones de medio ambiente, cómo estamos viviendo hoy en día las épocas de calor muy complejas, no sé, los terremotos, huracanes, muchas cosas van en Ujú. aumento y entonces todo esto es bien importante irlo explicando, desmenuzando para saber qué hacer. A mí me pasó, carnal. Yo recuerdo un temblor muy fuerte que hubo en la Ciudad de México, Ajá. aproximadamente, ¿cuándo fue? Hace como 6 años más o menos. Yo recuerdo que después de Ok. ese temblor tan fuerte que salió en las noticias incluso, cuando se combinaron las fechas, wow, o sea, después de ese temblor, hubieron momentos en donde yo soñaba que estaba temblando y me despertaba el Ujú. sonido en mi sueño de la alerta sísmica. Entonces, Ok. evidentemente se van generando circunstancias, situaciones en nuestro interior caóticos, complejos, que necesitamos darle una Ujú. resolución para que esto no dañe nuestra vida en el futuro. Claro. Fíjate, ahorita que compartes esta historia que te tocó vivir, que efectivamente genera esto que estamos nosotros hablando y este síntoma que tú comentas es parte de ese estrés postraumático, podemos definir que esta experiencia que te tocó vivir sobrepasa
tu capacidad de adaptación. O sea, ¿cómo me adapto a esta condición donde yo no puedo hacer nada? Ahorita lo dices tú, está temblando. Veo cómo hay situaciones complejas y adversas a mi alrededor que me sobrepasan y van a generar una experiencia traumática, que esto va a generar posteriormente signos y síntomas que, dependiendo la edad de la persona, porque no es lo mismo que esta situación le pase a un niño pequeño, que le pase a una persona un poquito más adulta o que le pase a una persona de la tercera edad. Obviamente, entre más recursos tengo para sobreponerme, mayor expectativa de recuperación y menor tiempo puedo llevar. Pero si soy una persona en los extremos de la vida, donde las cosas se ven un poquito peor, me pueden afectar de una manera más complicada y puedo llevar más tiempo con todos los estragos o los efectos secundarios que vienen de esta situación. Y hay profesiones, carnal, o hay actividades que son más propensas a generar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, ahorita tú lo dijiste, una cuestión de la naturaleza a la que todo mundo estaba expuesto. Pero hay situaciones a las que los policías están expuestos que sobrepasan esta capacidad adaptativa, las enfermeras, los bomberos. O sea, hay profesiones que la gente se expone más a este tipo de cuestiones y van a generar, por supuesto, una mayor afección dentro de esto que estamos comentando ahorita del trauma. Completamente, carnal. Por ejemplo, los médicos, los mismos psicólogos, terapeutas, que de pronto pueden experimentar, Los los militares. militares, por supuesto, que pueden experimentar cosas muy complejas, cosas muy caóticas, que luego quedan ciscados. O sea, como imagínate, a lo mejor sucedió algo complicado con el paciente, no lo sé, el médico a lo mejor, imagínate, mucho tiempo atendiendo a esa persona, fallece, no lo sé, alguna situación, y apenas vive otra experiencia compleja y ya se resiste. Entonces, completamente. Y es que los factores o las condiciones que van generando el trauma tiene que ver, como bien lo dijiste, la edad, tiene que ver también con la severidad de la amenaza que pueda sentir el individuo si se siente amenazado. O sea, yo recuerdo en la Ciudad de México, en este punto de la amenaza, yo estaba en un edificio en el piso 24 más o menos, en un edificio de Paseo de la Reforma. El edificio, wow, se movía impresionante, se movía impresionante. Muchas compañeras estaban rezando, llorando, compañeros, todos estábamos resguardados en un mismo punto, algunos tomados de la mano, otros a lo mejor en posición fetal, se estaban cayendo, no sé, computadoras, libreros, etcétera. Por fin pudimos bajar del edificio y recuerdo que el evento parecía como si fuera la película de Terremoto. O sea, yo veía por Paseo de la Reforma coches abandonados, caminabas, yo iba caminando rumbo al metro porque a mí me interesaba llegar a la casa porque ahí estaba mi esposa. Entonces iba caminando rumbo al metro y mientras caminaba, luego había pedazos de fachada de algunas casas, de algunos edificios que se iban cayendo, te llegaba olor a gas. Vaya, se volvía muy caótica esta situación de amenaza. Entonces, por supuesto que es un factor que va generando esta parte del trauma, carnal. Sí, creo yo que esto que comentas escapa de lo que tú puedes controlar. O sea, no puedo controlar esta situación, me rebasa completamente. ¿Y qué voy a hacer si se vuelve a repetir? A lo mejor ahorita voy fluyendo con la situación, veo que la cuestión ya va pasando, de alguna forma tiene escape, pero pienso, ¿y si en algún momento vuelve a repetir, qué voy a hacer? Realmente no tengo la capacidad, o sea, no soy un superhéroe, no puedo detener un muro, no puedo evitar, si caigo de un piso muy alto, no puedo volar para evitar la caída. Entonces, de esta situación que me rebasa mi capacidad, empieza a haber síntomas, carnal, que ahorita tú comentabas, la parte del sueño,
pero la gente va teniendo malestares, problemas por estas situaciones que vive, que a veces no es solo una, porque vamos a pensar, gente que estuvo en el terremoto, pero que aparte tuvieron la mala fortuna de quizás algún asalto o alguna otra cuestión que también puede tener esta connotación, y luego a la larga voy teniendo síntomas o voy teniendo molestias. ¿Tengo la capacidad y la conciencia para relacionarnos con esta situación traumática? O digo, bueno, pues estoy ansioso por la edad, no puedo dormir, pues también por la edad, o porque tengo mala suerte, o no sé, por cualquier cuestión. No alcanzo a relacionar esto que estoy padeciendo con aquello que viví, no les encuentro relación. Vamos con el médico, que tampoco le busca esta relación, y te empiezas a llenar de medicamentos y de problemas que no tienen solución. Entonces se vuelve algo bien complejo porque mi cuerpo está tratando de luchar con esta situación que no comprende, que no le ayudo aparte. Estoy tomando medicamentos, manteniendo síntomas durante mucho tiempo de la vida por esta cuestión traumática que en algún momento viví y que sí, fue pesado, pero después como si ya no estuviera y no veo que mi vida sigue desarrollándose a partir de ahí. Sí, considero que cuando podemos identificar la situación, de dónde viene, qué me lo generó, a lo mejor es más fácil poder ir resolviendo. Me ha tocado en consulta pacientes que cuando vamos encontrando esos, esos momentos quizás del pasado que les llevan a actuar de cierta manera en el presente, el paciente es como si le cayera dicen en gestal, un insight, como si les cayera el 20, ¿no? Y entonces ves cómo su cara se ilumina, se dan cuenta, dicen, ¡ah! Entonces por eso es que actúa así. Entonces algo empieza a modificar, esa comprensión empieza a modificar, empieza a cambiar algo. Obviamente tiene que haber un proceso y yo creo que aquí la parte, como la unión entre las disciplinas, por ejemplo la homeopatía, que también va muy profundo en el tema emocional, puede ir apoyando muchísimo a los síntomas que se van desarrollando, que a veces estos síntomas también desquician la sugestión, desquician la mente, y esto hace que el trauma o que el malestar se vuelva todavía mucho más grande de lo que es carnal. Claro. Tú ahorita hablaste de dos condicionantes para que se dé esta parte del trauma. Una más sería si tengo la posibilidad de escapar o de no. En el caso de un terremoto, vamos a decir cuánto dura, ¿no? O sea, cuánto dura todo este evento. Estamos hablando que son minutos, ¿no? Y que a lo mejor ya me descubro que bueno, pues sí, hubo muchas afecciones a mi alrededor, pero de alguna forma yo estoy bien. Probablemente quien está bien y logra más o menos ubicar todo y estar perfectamente bien, tendrá un trauma menor que quien quedó atrapado, ¿no? Entre escombros, en alguna cuestión, o a veces, no sé, algo que pudo haber agravado un poquito más esta situación, pues el trauma se va haciendo un poquito más fuerte. Y es distinto, ¿no? Quien queda atrapado y a lo mejor dura un par de horas, a quien quedó atrapado y duró un día o 2 días. O sea, esta situación se puede ir haciendo más compleja entre más factores nos puedan ir aquejando, ¿no? Y esto, queridos amigos que nos escuchan, se puede llevar a cualquier otra situación, ¿no? Desde violencia, desde situaciones, no sé, inundaciones, cualquier cosa, entre más tengan estas características, más grande puede ser esta condición del trauma. Y nada más para cerrar este punto, carnal. Ya una vez que logro escapar, duró poquito, duró mucho, obviamente esto me va a repercutir más o menos a nivel de mi salud, pero no lo hilo, como hace rato lo comento. Veo que escapo y digo, ay, terminó. Bueno, terminó la vivencia de la situación. Ahora viene de qué forma va a repercutir en el cuerpo. Sí, completamente. Y fíjate que ahorita que dices eso del escape, yo en aquel entonces formaba yo parte
de el grupo de protección civil de ese lugar donde yo trabajaba. Entonces, de pronto, cada determinado tiempo nos llevaban a un lugar a hacer prácticas. Y estas prácticas eran como muy reales, ¿no? O sea, obviamente, ¿cómo le llaman? Como actuadas, resguardadas, pero reales al final del día. Entonces nos llevaban a un complejo que tenían en un lugar en Hidalgo, creo, no recuerdo el lugar al que nos llevaban. Pero lo interesante aquí, carnal, es que nos metían a un edificio en ruinas, le prendían un poquito de lumbre, de fuego, para que hubiera humo adentro. Y entonces, como íbamos varios compañeros, teníamos que rescatar a alguien. Alguien se ponía en algún lugar y hacías un ejercicio de búsqueda y rescate por si en alguna situación tenías que emplear estas habilidades o características, ¿no? Entonces, por supuesto que hacerlo de una forma cuidada, porque ahí habían expertos que nos apoyaban en esta parte, pues era pues simple, ¿no? A gusto, padre, un momento recreativo con tus compañeros, aunque estar en esas ruinas, en ese edificio abandonado, le prenden lumbre, tenías que ir pecho tierra porque no podías respirar muy bien, como quiera tenía un grado de dificultad. Pero ahora imagínate en el evento real. Ahora imagínate en esa circunstancia donde tú dices muy bien las personas que a lo mejor estaban atrapadas, que pudieron salir, pero que se encontraban, no sé, o sea, entre escombros, wow, incluso los que no pudieron salir. Es algo muy complejo, muy caótico, que puede generar, carnal, lo complejo del trauma también es que puede generar como flashback, como fotografías, como recuerdos que te están apareciendo constantemente, todo esto de forma inconsciente. O sea, la persona no es que diga, voy a pensar en esto, porque luego los amigos, los conocidos les dicen, hombre, ya, supéralo, deja de pensar en eso, pero es inconsciente, aparecen las imágenes y esto detona en muchas ocasiones todos los síntomas que mencionaste hace rato, carnal. Claro. No, y es que nuestro cerebro, que de alguna forma enfrenta una situación que le sobrepasa, trata de almacenar la mayor parte de información para que en otro momento te pueda salvaguardar. El problema es que ya no estoy viviendo tanto la misma situación y mi cerebro se está protegiendo, 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 protegiendo. Entonces tengo ahora un mecanismo de defensa súper sensible, muy exacerbado, que va a empezar a estresar mucho al cuerpo. Entonces en ese momento me sirvió porque en la experiencia yo necesitaba de eso para salir adelante, pero ahorita que ya no estoy ni en la guerra, ni en el terremoto, ni en ninguno de estos, ¿dónde está el switch, verdad? O sea, ¿dónde está el interruptor para bajarle y decirle al cerebro, tranquilo, ahorita todo está bien, ahorita todo está más o menos de una forma que no me está ocurriendo nada? Ahora, o sea, dices algo bien interesante porque el cerebro tiene este mecanismo. Si lo llevamos a otro ejemplo, a lo mejor un ejemplo que se vive luego mucho en psicoterapia, pudiéramos pensar el tema de la relación de pareja, ¿no? Vamos Ajá. a pensar, la mujer o el hombre en el pasado vivieron una experiencia compleja, vivieron una experiencia difícil con otra persona. Y entonces, como tú dices, ¿dónde le apago el switch para ya no estar a la defensiva con mi actual pareja? Porque con la actual Así pareja es. puede ser que de forma inconsciente esté defendiéndome todo el tiempo porque creo que va a ocurrir lo mismo que ocurrió en el pasado. Y esto es Ujú. algo Por bien supuesto. común que pasa en las parejas, carnal. Parejas luego bien bonitas, con mucho amor, con muchos proyectos juntos, que en ocasiones estas acciones inconscientes terminan por irlos separando, por irlos aislando, hasta Ujú. finalmente concluir la relación. Así es, puede ser el tono de la voz de la otra persona, quizás alguna palabra, algún gesto,
me regresa nuevamente ese trauma que en algún momento viví y reacciono de manera a la mejor violenta, de manera desmedida, porque me está retornando a esta situación que en algún momento viví y que de alguna forma queda grabada. ¿En qué parte de nuestro cuerpo queda grabada? Obviamente nuestra mente tiene una capacidad impresionante para guardar memoria, pero todos estos eventos que incluso nos pueden llegar a causar daño físico, queda una información en toda nuestra musculatura. Mi cuerpo realmente se tensa cuando revivo estas situaciones que están relacionadas con eventos, situaciones de violencia, de trauma, de cosas que fueron desagradables. Entonces empieza a haber una memoria impresionante en todo el organismo. Y como esto, carnal, no está no se habla tanto en la sociedad, la gente no está tan informada, empiezan a tener estas condiciones y en lugar de buscar ayuda o en lugar de tratar de hacer algo, se quedan callados. No dicen nada. Se quedan con toda esta información, ¿verdad? Y a la larga, pues empieza a generar muchos problemas a nivel general. Vivimos en una sociedad en ocasiones probablemente machista. Vivimos en una sociedad poco sensible ante las situaciones que le ocurren al ser humano. Vivimos en una sociedad en ocasiones también doble moral, en donde no, o sea, no hables de eso, porque si hablas de eso, te van a ver mal, te van a juzgar, y entonces vamos resguardando todo este tipo de elementos porque el ser humano tiene miedo al juicio. Ujú. Me van a juzgar, me van a Claro, claro. criticar, y esto hace que no se hable. Por supuesto. Y es que una conducta, que a lo mejor tú la has visto también mucho en consulta, es, si es mi trauma, es importante, pero si es el tuyo, oye, ya supéralo, Ah, ¿no? O sea, no es para tanto. sí, ya no es para tanto. Exacto, Sí, exacto. completamente, carnal. Y aquí yo creo que vale la pena, como todos los temas que luego vamos tocando, o sea, vale la pena que las personas se suscriban, por favor, pero además vale la pena, carnal, que podamos ser empáticos con el tema del trauma, que podamos darnos cuenta que si la persona tiene flashback, que si las personas tienen de alguna manera imágenes, empiezan a tener problemas para conciliar el sueño, empiezan a tener problemas de concentración, problemas de memoria, o sea, no lo están haciendo adrede. Y en problemas de conducta, no lo están haciendo adrede. Tiene que ver con una situación no resuelta y saber que si yo soy empático, puedo ayudar. Si no soy empático, no voy a estar ayudando, porque a veces los enfoques es, no, es que yo le digo de esta manera dura, tajante, fría, para que ya lo suelte, para que ya siga adelante. Pero esto normalmente no ayuda, al contrario, agrava la situación. Claro. Un punto también que se me hace interesante, carnal, es que existe un tipo de trauma que se llama trauma vicario. En este trauma, la persona empieza a desarrollar estrés postraumático o síntomas que ahorita comentábamos, pero ya no por vivir directamente la experiencia, sino por vivirla a través de otra persona. Por ejemplo, cuando alguien nos cuenta lo que vivió, como en este caso, ¿no? Que tú nos platicas un poco lo complejo de esta situación. Si yo de alguna forma estoy sensible, oigo tu historia, vivo la situación y digo, no, ¿qué tal si soy yo el que ahora le toca vivir ese terremoto, ¿no? O si experimentas de pronto un accidente de coche, ¿no? Ves cómo alguien se accidenta y te puede causar este tipo de trauma. O incluso iría a algo que hacemos ahora todo el tiempo, viendo una serie, viendo una película, ves una situación complicada, desastrosa y te empieza a generar también esta misma sensación que ahorita hablamos en nuestro cuerpo y la serie de síntomas que vienen después por esta connotación postraumática. Oye, cuando te enteras de un diagnóstico negativo de algún ser querido, Ujú. de algún amigo, de algún conocido, Así es. wow, ¿no?
O verlos pasar por el proceso de enfermedad, ¿no? O verlos pasar por ese proceso, o sea, son cosas que a lo mejor te quedan muy, muy marcadas. Incluso, ¿sabes qué también, carnal? Luego me ha tocado escuchar personas que, que acompañan a sus padres en este proceso de envejecimiento, en este proceso de Ujú. muerte. Muchos de ellos comentan y hacen alusión como si fueran una velita, porque dicen, es que vi como que mi papá o mi mamá, como si se fuera apagando como una vela, Ok. como si se fuera consumiendo poco a poco. Y entonces de irlo viendo bien, de irlo viendo a no tan bien, de irlo Ujú. viendo a lo mejor con músculo, a irlo viendo ya sin músculo, ya su Sí. piel ya más pegada al hueso, hasta que finalmente van muriendo. Esto hace que para muchas personas luego le tengan miedo al envejecimiento, a la muerte, a las Ujú. enfermedades, pero de una manera que sobrepasa su adaptación, de una manera Claro. ya muy caótica y muy compleja. Sí. No, y aparte de esta cuestión de tener miedo, o sea, a lo mejor hay noches que no puedo dormir, me dicen algo e inmediatamente exploto. Tengo todo el tiempo colitis, gastritis, problemas importantes a nivel de los intestinos, fatiga constantemente en el cuerpo. Entonces, todo esto empieza a señalar de que aunque tú no hayas vivido esa experiencia de estar enfermo y que a lo mejor pudo haber sido traumatizante, el ver todo este proceso que tú ahorita señalas y a lo mejor los dolores, los padecimientos de la otra persona que es tu familiar y que tienes un lazo, te empieza a generar toda esta condición que por supuesto hablamos que esa situación de haber acompañado a tu familiar fue muy bonita, pero también te afectó. Entonces, ayudaste a tu familiar, pero ahora toca ayudarte a ti para que tu organismo vuelva a entrar en armonía, en equilibrio y que empiece a trabajar nuevamente de forma correcta. Algo complejo, carnal, dentro de esta cuestión incluso del convivir con una persona que tenga un trauma, tiene que ver con la fatiga de compasión, porque a veces esa persona que tiene el trauma de manera involuntaria va a estar experimentando probablemente ansiedad, pecho apretado, sudoración de manos, no va a poder dormir, en ocasiones va a sentir que no puede respirar, esos flashbacks lo van a poner muy mal, puede tener episodios de sentir espasmos o sentir temblores en el cuerpo de manera involuntaria. Entonces, imagínate, un psicólogo, un psicoterapeuta, estar acompañando esto, en muchas ocasiones va reprimiendo sus propias emociones para poder acompañar a la persona. Vamos a pensar que esas personas que están preparadas, pues en algún momento van a poder canalizar esto. En algún momento sí, en algún momento no, dependiendo la situación que se esté manejando. Pero también las personas que están alrededor de la persona que vivió ese evento, llámese familia, llámese amigos, llámese pareja, llámense hijos, como no quieren que la persona como que estimule más o fortalezca más estas cosas, van conteniendo todas sus emociones, reprimen su llanto, reprimen el miedo de a lo mejor haber perdido a su familiar, etcétera, etcétera. Y todo esto va generando una fatiga de compasión, una fatiga que la podemos traducir como fatiga emocional que puede llevar a las otras personas también a un punto complejo emocional y psicológico. Claro, por eso creo yo que es importante, carnal, que personas que nos dedicamos a este tipo de cuestiones, de estar apoyando a personas que traen conflictos a nivel físico, mental y emocional, debemos de tener la conciencia que así como ayudo a los demás, también me debo de ayudar a mí mismo, ¿no? O debo de buscar ayuda si es que yo no puedo solo tratarme de alguna manera, porque efectivamente sí se va dando esta condición donde también la persona se va poco a poco desgastando por este tipo de situaciones. Y es que un trauma, carnal, afecta a nivel neurológico, a nivel biológico, a nivel físico y a nivel psicológico. Entonces, todas estas áreas se van a ver
alteradas de alguna forma por estos eventos que en algún momento podemos experimentar, que siempre se presentan en la vida y que pueden llegar a ser traumáticos. Fíjate, carnal, yo quiero hacerte una pregunta. O sea, desde el punto de vista médico, ¿cómo se protege el cuerpo de un trauma? ¿Qué es lo que pasa ahí? Fíjate que yo lo he visto mucho cuando, ya ves que comenté al principio que estudié la maestría en terapia corporal. En terapia corporal se ve mucho la naturaleza, los animales y el ser humano. Entonces, tenemos toda una musculatura en nuestro cuerpo que de alguna forma, cuando vivimos un evento así que rebasa lo que nosotros podemos controlar, toda esta musculatura se hace como si fuera una armadura y nos ayuda a protegernos. Entonces, nuestro cuerpo libera adrenalina, noradrenalina, cortisol para que respondamos a esta situación estresante y nos podamos salvaguardar en primera instancia con toda la tensión de nuestro cuerpo. Es como si hiciéramos un caparazón y nos metiéramos de alguna forma hacia adentro. Pero una vez que esta situación va pasando, parte del mismo mecanismo de defensa es ir liberando poco a poco toda esta tensión y ayudarnos a que se regule nuestro sistema nervioso. Esta regulación se ha podido observar tanto en el ser humano como en animales, que se va dando a través del temblor. Nuestro cuerpo empieza a temblar como si se fuera descongelando de esta situación que se vive. Si yo permito que este temblor se manifieste, poco a poco mi sistema nervioso, al igual que la estructura muscular, que los órganos que estuvieron involucrados, se van relajando y vamos entrando en un estado de calma, en un estado de serenidad, de conciencia de lo que ocurre. Pero si yo, por no verme débil, por no sentirme vulnerable, suprimo esta respuesta de temblor, me quedo atorado o me quedo atrapado, tanto con tensiones musculares como con una cuestión psicológica. Entonces, mucho de lo que nos puede ayudar para ir superando estas cuestiones traumáticas es conectarnos con nuestro cuerpo y dejar que fluya, no obstruir su respuesta. Fíjate que me hace mucho sentido lo que dices, porque luego en psicoterapia, a través de la música, lo que a mí me gusta hacer con las personas es intensificar luego sensaciones, emociones, ¿sí? De pronto hay circunstancias complejas que han vivido del pasado que se pueden experimentar luego en ocasiones a través de cierto temblor. Entonces, la indicación que en ocasiones yo les comento es: exagera ese temblor, intensifica ese temblor. Y entonces las personas empiezan a exagerar el temblor al punto que pareciera, o lo que ellos reportan después, es mucha liberación. O sea, una relajación así máxima, ¿no? En donde sienten su cuerpo caído, pero rico, a gusto, flojito. Entonces me suena con lo que tú estás diciendo. Sí, y es que cuando experimentamos una situación así como las que estamos proponiendo, nuestro cuerpo libera sustancias que generan mucha energía. Entonces, si yo en el momento no me permito temblar, esa energía queda acumulada. El músculo queda tenso y después la persona va a decir, desde que viví aquella situación, no, 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 no. Un dolor en el cuello, en la nuca, en los hombros, en la espalda baja. Entonces es toda esa energía acumulada que no dejamos que se liberara. Entonces, si a través de un proceso psicoterapéutico ayudamos a que la persona empiece a temblar, se va conectando con toda esa energía y empieza a salir. Y el cuerpo se vuelve a conectar con esa misma dinámica y efectivamente, al final, ¿cómo se siente la persona? Liberada, no me vas a dejar mentir que se siente liberada por esta expresión del temblor y el cuerpo como si estuviera flotando, ¿no? Ligerito porque literal nos quitamos un peso de encima. No recuerdo dónde leí lo siguiente, pero tenía que ver con que cuando un conejo se siente amenazado por su presa, el conejo se esconde. Y entonces vamos a pensar que la presa no encontró al conejo, el cazador. El cazador no encontró al conejo. Entonces ya el conejo siente que ya no está por ahí el cazador, y entonces el conejo sale
de su escondite y empieza a correr como si lo estuvieran persiguiendo. Su mecanismo interno de regulación de Sí. toda esa adrenalina, de todo eso que segregó, Tiene que liberarla. tiene que liberarla. Si no, fue un estudio que leí, no lo recuerdo exactamente dónde, si no hace esto, el conejo se muere por las sustancias que está Ujú. generando. Entonces empieza a Claro, correr como claro. si lo estuviera correteando el zorro, no sé, algún cazador, como si lo estuviera correteando, y después ya termina y queda tranquilito como si no hubiera pasado nada. Imagínate esta Ujú. sabiduría, esta inteligencia que lleva a cabo el conejo. Así es, pero fíjate, nosotros los seres humanos entra la mente y la mente nos aleja de dejar que esta sabiduría fluya. ¿Qué pasaría que el conejo metiera su mente y dijera, no, pues no hay ningún depredador, ¿para qué corro, no? O sea, no correría, quedaría toda esa energía atrapada en su cuerpo. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestro cuerpo naturalmente busca esta salida a través del temblor. Vamos a pensar, digo, a mí me ha pasado, vas manejando, se te atraviesa alguien, frenas, pero pues quedas un poquito, empiezas a temblar y lo primero que piensas, ¿por qué estoy temblando? A lo mejor esto no es bueno, quizás esto es malo, alerta, ¿no? Y frenas el temblor, cuando en realidad tu cuerpo lo hacía para liberar toda esa adrenalina, noradrenalina, cortisol, impacto de glucosa que se libera, de insulina. Tu cuerpo trata de liberar todas estas sustancias porque al final de cuentas ya apretaste el freno a fondo, evitaste que hubiera un accidente, pero el cuerpo lo busca sacar y tu mente de alguna forma estropea el trabajo, sintiéndose más lista que la sabiduría de todo nuestro organismo y nos quedamos con todo ese estrés adentro del cuerpo, una gran tensión muscular y posteriormente dolores o molestias. Por supuesto, carnal, la mente luego se vuelve muy canija y una forma de superar el trauma, vamos a pensarlo así, tiene que ver con ir incorporando ese evento a Ajá. nuestra historia de vida, ¿sí? Porque aquí pasa algo bien interesante. La mente rechaza el evento y al rechazar el evento, la mente parece que genera una fijación al evento. O sea, es extraño porque al Ujú. rechazarlo genera la fijación y al generar la fijación, el evento queda pareciera como tatuado. Entonces, si yo lo Ujú. incorporo a mi vida, el evento no queda tatuado, queda como parte de mi historia. Y esto favorece a que yo pueda seguir avanzando en el futuro, ¿sí? Sin que este evento me genere reacciones inconscientes que no me impidan o que me impidan, mejor dicho, perdón, desarrollarme de manera correcta en la vida. Claro. Y a veces es lo que ocurre al revés, ¿no? Tengo situaciones bonitas y agradables en la vida que pues lo acomodo lógicamente, no me genera ningún problema, logro y ya no se me hace tan espectacular, ¿no? A lo mejor digo, bueno, sí, fue un logro importante, pero pues está acomodado, pues no, o sea, no me genera ya nada, ¿no? Hasta pienso, ¿no? Quizás necesito más cosas para sentir, pero como esto lo bueno, lo acomodo, lo agradable, no pasa nada. Pero como esto traumático, no logro encajarlo, la lógica no logra acomodarlo, como tú dices, queda como algo magnificado, ¿no? Y aunque a lo mejor no fue tan significativo como algo agradable, pues yo lo voy a tener totalmente grabado, tatuado, todo el tiempo lo voy a estar recordando por no acomodarlo de alguna forma en mi vida. Siento que no fue parte de, siento que no debió de haber pasado, siento que, y esto me evita seguir adelante. Oye, y ahorita que estabas diciendo eso, o sea, hemos hablado de situaciones caóticas, hemos hablado que tienen que ver con la Ajá, naturaleza, hemos hablado de temas de relaciones de pareja, pero también, por ejemplo, vamos a pensar algún niño, alguna niña que vivieron mucha carencia cuando eran jóvenes, cuando eran pequeños, no logran acomodarlo en su sí. lógica y entonces cuando son adultos, luego a veces tienen compras desmedidas, compras irracionales, que no entienden por qué lo están haciendo,
pero está asociado con situaciones que no logran acomodar, que Claro, están claro. rechazando, que los llevan a detonar acciones irracionales, que Ujú. los llevan a rechazar totalmente esa experiencia. Entonces, Sí, por supuesto, el estrés postraumático, ¿no? sí, y esto me parece tan importante, carnal, porque puede ser de algo muy complejo hasta de algo que viví en mi experiencia de vida que no logré acomodar. O sea, cualquier cosa que hayamos vivido que no podamos acomodar nos puede estar generando reacciones inconscientes en nuestra vida presente. Por supuesto. Podríamos decir, carnal, esta situación de vivir un trauma realmente nos puede servir, puede tener algo de utilidad o simplemente llega para generarnos síntomas, arruinarnos la vida o la existencia y generarnos mayor problemas. Pues no, el trauma sí puede tener un beneficio a nuestra vida. El primero que podemos señalar ahorita nos vuelve más empáticos con otras personas. Cuando yo amplío mi visión del mundo, puedo generar esta empatía hacia las personas que están atravesando una situación parecida a la que yo viví. Y de ahí creo que puede haber varios ejemplos, ¿no? Personas que les toca vivir la enfermedad con un ser querido y pasan momentos difíciles porque no pueden dar un diagnóstico, porque no saben qué tiene o porque no hay tratamientos. Entonces, esta persona se pone el plan o se pone la misión de hacer una fundación que ayude a esas personas en estos casos, darles orientación, tratamiento, acompañamiento, apoyo psicológico. Entonces creo yo que si nosotros logramos incorporar bien esta situación, nos va a dar un crecimiento grande como personas y este se va a ver reflejado porque ayudo a los demás, porque logro empatizar con otros. Si por el contrario critico a los demás, me enojo con todo el mundo, no quiero ver a nadie, bueno, no he acomodado correctamente esta cuestión del trauma. Completamente, carnal. Y otro de los puntos que nos puede ayudar el trauma es la gratitud hacia la vida. O sea, el sentirnos agradecidos de que Ujú. estamos vivos a pesar de los eventos complejos que hemos vivido. Que esto es Exacto. fantástico. Hace ratito yo estaba platicando con una persona y me decía, híjole, es que he vivido esto, he vivido esto. Dice, en un punto de mi vida hasta los santos óleos me dieron. Y yo me quedé, wow, Ajá. qué cosa tan importante tendrá que todavía vivir esta persona en esta tierra escuela, que en ese momento donde ya el doctor le dijo, no hay nada que hacer, traigan al sacerdote. O sea, su cuerpo se recuperó, su organismo empezó a Ujú. reanimarse y bueno, después de 30 años que pasó eso, ella sigue todavía con vida. Entonces, voltear al pasado, mirar estos eventos, decir, wow, o sea, siento una gratitud por la vida, porque después de esa experiencia, cada día que ha pasado, pues es un día más que Dios, que la vida me ha regalado, Claro. ¿no? Entonces, la gratitud que nos Ujú. trae el trauma y las experiencias complejas también van generando que podamos ir siendo mejores personas, más alegres, más Por entregados a la supuesto. vida, que podamos vivir más felices, etcétera, etcétera, carnal. Y creo yo, sumando un poquito a esto que comentas, a la gratitud a la vida, a lo mejor existían cosas que yo no hacía antes de esta situación, pero como sí pude recuperarme, pues quiero hacer lo que yo soñaba, quiero hacer cosas que siempre deseé, pero yo pensé que iba a ser eterno y esta situación me muestra que no. Entonces me pongo las pilas, ¿no? Empiezo a trabajar, me empiezo a mover para empezar a hacer todo, ¿no? Porque al final de cuentas, la vida tiene un tiempo. Creemos en ocasiones que tenemos un tiempo ilimitado, que nunca vamos a llegar a ese momento donde nuestra vida se va acabando, terminando, pero esta situación que de alguna forma amplía nuestra conciencia, nos dice, si tu vida es finita, en algún momento se va a terminar. Entonces, lo que vas a hacer, no lo dejes para mañana. El mejor momento es hoy. Y valorar también a las personas o a las cosas que tenemos a nuestro alrededor,
se da por esta misma condición. Yo creo que para ir cerrando el tema, porque siento que lo hemos ido abordando bastante bien, entonces a mí me gustaría decirle a las personas que no utilicen el tema trauma de una manera despectiva. O sea, eso no está bien. No está bien cuando le decimos a una persona, es que ahí viene el traumado, ¿sí? Uy, no le digan nada porque está traumado, está... No, utilizar esta palabra de una manera despectiva, lo único que genera es que la otra persona sienta más rechazo hacia eso que vivió y esto lo sigue intensificando, lo sigue Así tatuando. es. Entonces, vale la pena ir generando mucha empatía porque pudiéramos decir algo, carnal. Todos tenemos traumas. Todos tenemos circunstancias, situaciones de nuestra historia que con los años seguimos acomodando, seguimos comprendiendo. Entonces, vale la pena solamente no utilizar este término de una manera despectiva. Sí, yo repito, ¿no? Lo que comenté incluso en el episodio anterior, más que utilizar la información para ver quién está con estas características o quién se encuentra en esta situación, utilízala para conocerte a ti, para saber en dónde estás y cómo le puedo hacer para seguir mejorando. Yo para cerrar, carnal, me voy con esta parte. La humanidad ha aprendido siempre de este ciclo de trauma y recuperación. O sea, no hay otra forma de aprender a salvaguardarnos de cosas que nos pueden poner en riesgo. Entonces, de alguna forma, son situaciones difíciles, sí, son complejas, sí, pero al final de cuentas nos van a ayudar. Y si yo me atoro y no puedo salir de esta situación, me puedo apoyar con psicoterapia, homeopatía, no sé, creo que hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer algo para salir de esta cuestión. Entonces, no estás solo, no estás sola, realmente hay muchas personas a tu alrededor que te pueden ayudar, nada más sí, date cuenta que esto que sientes no es normal. Esto que sientes tiene una causa, tiene un trasfondo, hay algo que lo origina y esto se puede mejorar. Completamente, obviamente. Carnal, completamente. Oye, pues solamente ya recordarle a las personas que se suscriban, que compartan y que si esta información ustedes consideran que le puede ayudar a otra persona, mándenselas para que lo escuchen y para que podamos seguir creciendo todos juntos. Déjenos también sus comentarios, qué opinan al respecto y bueno, carnal, como siempre, un gustazo. Igualmente, carnal, muchas gracias, un gusto. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, carnal.